Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Gracias por continuar en sintonía con nosotros en este viernes 16 de junio. Y como ya decíamos antes de irnos a la pausa, en medio de todos estos procesos y hechos que hemos ido pasando, ha sido una semana bastante fuerte, bastante pesada. Hay muchas familias, incluso en este momento, en nuestra sociedad, y todos como sociedad, me atrevo a decir, porque todas estas situaciones también nos lastiman a nosotros como ciudadanos de esta nuestra patria común, nuestro país en común. Hay un proceso psicológico y emocional que experimenta una persona al sufrir una pérdida, y a eso le llamamos duelo. Y precisamente de eso queremos hablar, y vamos a conversar esta tarde con el doctor José Montoya Carrasquilla y con la señora Miriam de Troncoso Rosario. Buenas tardes, bienvenidos, gracias por aceptar esta invitación como organización Grupo de Duelo Mixto en República Dominicana. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación que nos hace. Realmente para nosotros es un placer estar aquí. Gracias a ustedes. Cuando hablamos del Grupo de Duelo Mixto, esta organización, ¿cómo surge, cómo nace, cómo comienza y cuál es el fin y el objetivo? Bueno, empezamos como Grupo de Duelo Mixto. Hoy ya somos una fundación que tiene el nombre de Dándole Sentido a la Vida. Un nombre que vino de esto, cuando nos enfrentamos a un proceso de duelo. Yo creo que es una expresión bastante común en nosotros decir, mi vida no tiene sentido sin ese ser querido ya conmigo. Entonces empezamos como Grupo de Duelo en enero de 11 del 2022, o sea, ya tenemos 1 año y medio. Empezamos, gracias a Dios, a este señor, al doctor Jorge Montoya Carrasquilla, fíjate, es una historia sumamente bonita porque nosotros empezamos a los 28 días de fallecer mi hija, y una monjita de Sor María Teresa López de la Casa de la Anunciación me invitó a un grupo de duelo, a una reunión de grupo de duelo de México, donde ella iba a llevar a cabo una charla. Y ella a los 28 días me llamó y me dijo, Miriam, a mí me gustaría que tú asistieras a esta charla, es vía Zoom, donde yo voy a tener una intervención. No te sientas mal en decirme que no puedes y eso. Yo le dije, no, Sor, la verdad que sí, voy a estar. Y al otro día me conecté. Y desde ese día estoy en esta hermosa iniciativa, porque es una iniciativa hermosísima que ha implementado el doctor Jorge Montoya en Latinoamérica. Y fue con una estudiante de él, y siempre ese estudiante nos hablaba de ese maestro, del doctor Jorge Montoya, y vinimos a conocerlo en diciembre. En diciembre el doctor Montoya se conectó en una de las reuniones que teníamos con su alumna, Janet Osorio, y cuando lo conocimos, imagínate, nos sentimos también porque ya teníamos un camino, teníamos alrededor de 5 o 6 meses ya trabajando con esta iniciativa tan hermosa, y cuando lo conocimos, imagínate. Entonces el doctor Montoya, hablamos con él, él nos dijo, ¿por qué no hacemos una charla, un taller con ustedes los dominicanos? Y déjame decirte, hicimos ese taller y la capacidad, estuvieron las personas que no pudimos tener más por la capacidad de Zoom. Éramos casi 100 personas que estábamos presentes. Cuando lo hicimos, bueno, nos quedamos impresionados con esta charla tan hermosa que tocó nuestro corazón, porque identificó verdaderamente nuestro sentimiento en este proceso tan doloroso. Entonces, cuando el doctor Montoya, las personas comenzaron a contactarnos, preguntarnos, ¿y qué no van a hacer algo más? Tuvimos una reunión con el doctor Montoya y dijimos, doctor Montoya, ¿qué vamos a hacer con nosotros los dominicanos? Necesitamos seguir trabajando con esto. Pero el doctor Montoya, para la gloria de Dios y esa Virgen que nos acompaña siempre como dominicanos, el doctor Montoya dijo, vamos a formar un grupo de duelo mixto en RD. Y vamos a empezar el primer martes de enero. Yo recuerdo, ese día caía 4 de enero. Le dijimos, doctor, ya ese día como que están de fiesta, estamos de fiesta. Bueno, el segundo martes. Y desde ese día estábamos dando una formación completamente gratuita
tenemos 1 año y medio ya trabajando con el doctor Montoya. Cuántos corazones tocados, cuántas personas que han recibido, la verdad, esta formación sobre un proceso tan desconocido para muchos, que a pesar de que estén pasando el proceso de duelo, es desconocido en el sentido de qué hacer, de cómo enfrentar todo este dolor tan fuerte. Miriam. En mi caso, perdí mi hija. Y el dolor de una madre que pierde su hijo es el dolor catalogado como el dolor más fuerte que puede recibir un ser humano. Entonces ya hemos ido caminando, que hoy en día, si te digo todo lo que ha pasado, realmente es una bendición extraordinaria de Dios a través de que ha puesto al doctor. Yo digo que él es un discípulo que está trabajando hermosamente, porque está aliviando algo tan fuerte como es el dolor por un proceso de duelo. Y qué bueno que hayan encontrado este acompañamiento del doctor. Es importante mencionar que el doctor José Montoya Carrasquilla es médico, Jorge Montoya Carrasquillo, médico colombiano, español, licenciado en medicina, doctor en medicina, cirugía, especialista en gerontología clínica y gerontopsiquiatría. Así es que toda una eminencia en este acompañamiento. Adelante, Francisco. Sí, y una pregunta, Miriam, y al doctor, bienvenido nuevamente. En este momento tan difícil que pasa una familia de perder un miembro de ella, ¿cómo ustedes lo acogen en la parte psicológica? ¿Cómo lo reciben? Bueno, mira, lo primero, pues es establecer un contacto con ellos, hacer una reunión. Normalmente nosotros tenemos un concepto muy básico en duelo que dice que toda familia merece un debriefing, toda familia en duelo. ¿Qué es el debriefing? Es una técnica de intervención en crisis grupal en donde recibimos a la familia, pues recibimos al primero que acude. Sí. Hablamos con él, escuchamos, por supuesto, y programamos una reunión con toda la familia donde hablamos un poquito de duelo, porque partimos de un concepto muy básico, y es que la primera tarea en el duelo es información, porque la gente no puede trabajar de una manera efectiva con lo que está viviendo si no lo conoce. Y ahí comienza, ¿no? Ahí comenzamos, pues damos información, tenemos un espacio de escucha libre de juicios y críticas. Esos espacios de escucha se convierten en el grupo de duelo, donde los invitamos al grupo de duelo en compañía de otras personas que están pasando por algo semejante, y hacemos un seguimiento muy estrecho, ¿no?, de las personas durante el proceso que así lo necesiten, ¿no? Podría parecer muy obvio, doctor, pero ¿cuáles pudiéramos decir que son los síntomas, los principales síntomas, lo principal que siente una persona para identificar que está atravesando ese duelo? Bueno, lo primero tendríamos que hablar entonces del momento en que tú vayas a acercarte a una persona en duelo, porque puede estar en un momento temprano, o en un momento moderado o más avanzado, ¿verdad? Pero digamos en la fase aguda del duelo, pues hay muchos síntomas. La fase inicial del duelo tiene todas las características de un estado de shock emocional. La persona está aturdida, confundida, no procesa adecuadamente la información cognitiva, es muy sensible a la comunicación no verbal y paraverbal de las personas, está aturdida, o por supuesto a ratos niega, a ratos acepta. Está el fenómeno de las oleadas de angustia aguda, que son como pequeñas crisis de angustia que vienen por oleadas, así por ratos. Hay síntomas de despersonalización, desrealización, hay pensamientos obsesivos repetitivos. Parece una tormenta emocional con un sube y baja, que llamamos nosotros el fenómeno de la montaña rusa. Y hay muchos signos físicos, síntomas físicos que son consecuencia de esa situación de estrés agudo que tiene un correlato biológico, es decir, hay un exceso de unas hormonas, sobre todo adrenalina y noradrenalina, que son las que se disparan al inicio y que producen una tormenta tremenda. Si te acercas a la persona más avanzado del proceso, a los 4, a los 6 meses, pues es un momento muy difícil, porque ya hay una conciencia de pérdida, ya hay certeza de que eso sí es verdad, que eso no es mentira. Entonces ese dolor empieza como a metérsete entre los huesos y se vuelve absolutamente desesperante, con esa sensación de que uno va a enloquecer. Y si se acercas a ella un poco más lejos, pues se va a parecer muchísimo a una depresión, sobre todo al final del primer año. Y bueno, y ahí sigue el proceso. Por eso te digo, depende del momento en que tú te acerques a esa persona.
Buenas tardes, doctor. Encantada de tenerlo en esta intervención y Gracias. Quisiera preguntarles precisamente en este grupo de apoyo que ustedes le dan. Yo desde mi experiencia y mi conocimiento quisiera que usted nos explicara. El duelo como tal se conoce como una pérdida o un laceramiento de alguna de las emociones. ¿Trabajan ustedes solamente el duelo desde la pérdida de un ser querido o desde el duelo en su generalidad? No, el concepto es general, ¿no? Porque duelo significa literalmente estado de pérdida. Así es. Entonces, cualquier persona que considere que ha perdido algo y tiene los síntomas asociados como consecuencia de la pérdida, estamos nosotros ahí para atenderles. Puede ser separación, divorcio, pérdida del trabajo, pérdida de la salud, pérdida económica, cualquier cosa que la gente necesite en este aspecto, estamos ahí para ello. Y como médico le ha tocado a muchos casos donde comienzan a ver ustedes esta incremento en como es la hormona del cortisol ante el estrés, porque muchas de estas personas me imagino que en determinado momento lo tendrían muy estresados y pueden estar haciendo crisis incluso de pánico, de estrés, de inseguridad, de muchísimas emociones difíciles como lo es una pérdida de un ser querido o la pérdida o ruptura o tal vez un divorcio, o tal vez muchas otras pérdidas que son duelo también. No solamente que cuando hablamos de duelo pensamos solamente en la pérdida, en la pérdida querido. física de un muerte, ser querido, sí. en la muerte, exacto. y Sí, es muy interesante lo que nosotros llamamos la neurofisiología del duelo. Y es, inicialmente hay una cosa muy simpática, ¿no? Que he ido yo implementando en México hace ya unos años. Y es que la primera respuesta que tiene nuestro organismo a una pérdida, cualquiera que sea, un evento estresante, incluso si te atracan, lo primero que sucede es que se dispara el sistema nervioso simpático, que es el que prepara al organismo para enfrentar la crisis inicialmente. Y es curioso cómo hemos cambiado porque las cosas, porque la gente cuando está nerviosa le ofrecen lo que aquí en Colombia se llama una aromática, un tecito, como dicen en México, una bebida tranquilizante. Y yo les he enseñado que lo que mejor sirve es el agua fría, porque el agua fría cuando entra a la boca produce lo que llamamos nosotros un reflejo vagal, es decir, activa el sistema nervioso parasimpático que hace lo contrario del simpático que está muy activo. Más o menos a la media hora se dispara la producción de adrenalina y noradrenalina que dura entre 1 y 3 meses. Eso significa que el cortisol, que es la hormona del estrés crónico, no se dispara inicial, se necesita que la situación estresante sea sostenida y ya cuando eso sucede, si empieza a producirse cortisol y otro grupito de hormonas que de nombres muy enredados, ¿no? Para la población general, para uno como médico pues sí las conoce, pero es más o menos ese es el perfil, ¿no? Lo que es la neurofisiología del duelo. Así ahí es. muy por encima. Y hablando del neuro, justamente, los neurodivulgadores hoy en día están muy a la vanguardia y entendemos que nuestro cerebro ya sí puede recuperarse. Hacía muchos años atrás, doctor, teníamos el conocimiento de que las neuronas no podían restaurarse y no se reproducían y ya sí conocemos que existe esa neuroplasticidad. Y qué bueno que ustedes estén trabajando y apoyando a nivel del mundo, porque realmente sé que ustedes trabajan en Colombia, en México, en República Dominicana y en cualquier parte del mundo. Yo creo que es un gran aporte al mundo y amar a su semejante, como estamos llamados a hacer en nuestra labor. Realmente, qué bonito esto que están haciendo y los felicito y le auguro que realmente Dios los bendiga frente a un quehacer de tanto amor. Y precisamente... Para quienes nos escuchan, una cosita muy breve. La acción que más controla, más reduce los niveles de cortisol es muy simple. ¿Saben qué es? A ver, los abrazos. Uy. Los abrazos. Un abrazo tipo oso de 20 segundos como mínimo aumenta los niveles de oxitocina en mujeres y de vasopresina en hombres, que son las dos hormonas anticortisol que reducen los niveles de cortisol. El apoyo emocional importante. Hay que aceptar el reto de al menos 7 abrazos diarios tipo oso de 20 segundos. Muy bien, doctor. Oyeron, 7 abrazos. Doctor, la resiliencia en este tipo de personas que quizás
hay personas que ahora mismo están escuchando o no están viendo que ha pasado por un tema de pérdida de algún familiar que está sufriendo esto. ¿Qué tiempo se le puede decir que, aunque el dolor o el recuerdo no desaparezca, pero en qué tiempo promedio puede manejar ese dolor? O reintegrarse ya a su vida, sí. Bueno, recordemos que la resiliencia es la disponibilidad de adecuados recursos internos y externos para afrontar de manera exitosa y salir adelante tras una crisis cualquiera, ¿verdad? Eso significa que cuanto más recursos dispongamos, mucho mejor, ¿no? Más resilientes seremos. Eso es un trabajo que hace la Fundación, ¿no? Enseñar muchas estrategias de afrontamiento para que la gente sea más resiliente. ¿Cuánto podemos tardar? Primero, digamos una cosa, la recuperación no es no es en singular, es en plural. Entonces, a lo largo del proceso y desde muy temprano vas a ir arañándole al día de angustia espacios de calma. Es decir, o sea, va pasando por muchas etapas, va pasando por diferentes etapas. Además de las etapas, vas ganándole terreno. ¿En qué sentido? Es como si subieras por unas escaleras. Tú sabes que sí, yo subo al segundo piso, pero para subir al segundo piso tienes que pisar el primer escalón, el segundo. Entonces así, la recuperación no es una. Hay gente que logra en un corto espacio de tiempo avanzar mucho, tal vez por su energía y sobre todo por su disponibilidad de recursos. Entonces sí sabemos que en promedio, recuerden que promedio significa que hay gente que lo hace en menos tiempo y gente que necesitará más tiempo, pero sí sabemos que en promedio se necesitan 3 o 4 años. Tengan en cuenta que recuperarse no es dejar de llorar, no es ir a trabajar. Recuperarse implica que mi proceso de reconstrucción de significados, es decir, cuando yo logro reconstruir a un nivel medianamente satisfactorio lo que la muerte me destruyó, puedo decir, voy por el camino correcto, pero hace rato que empecé a reconstruir. Bien. Entonces es un proceso largo. Bueno, Miriam, en este proyecto o en este camino de amor que ustedes han iniciado, hablemos del Tour de la Esperanza, un Tour de la Esperanza precisamente para darle sentido a la vida frente a este tiempo del duelo. ¿De qué se trata el Tour de la Esperanza? Bueno, el Tour de la Esperanza es una de la segunda iniciativa que como fundación nos hemos propuesto celebrar anualmente en nuestro país. El primero fue la Caminata del Amor. Como comunidad de amor y esperanza tenemos ya esas dos banderas. Y el Tour de la Esperanza es un recorrido que hacemos con el doctor Montoya. Iniciamos el año pasado, esta es la segunda versión. En la primera versión visitamos Santo Domingo y Santiago, pero esta vez vamos a incluir una ciudad del sur, va a estar incluido también Baní. Entonces, ¿qué hacemos en el Tour de la Esperanza? Son charlas que el doctor realiza de manera gratuita en cada una de estas regiones. En Santo Domingo vamos a estar el junio 26, lunes 26 y 27 en el Teatro Laura Bertrán. Y el doctor va a llevar a cabo el primer día 2 charlas sumamente interesantes que él va a hablar un poquito en detalle en cada una de las charlas. Y el 26 y 27 en Santo Domingo, en el Teatro Laura Beltrán del Colegio Abeque Secundaria. El 28 y 29 nos trasladamos a Santiago, al Centro León, donde también vamos a tener los mismos temas que tuvimos en Santo Domingo, en Santiago. Y en Baní, que es la ciudad que vamos a visitar por primera vez, una ciudad del sur, vamos a tener otra charla, Generalidades del Duelo. Lo vamos a tener en Baní, en el Centro Perelló. O sea que el objetivo, ojalá que poder visitar hasta 2 ciudades por región. Vamos a ir creciendo. Y la verdad es llevar lo primero que tenemos que tener información sobre este proceso. Que muchas veces sentimos que hasta loco podemos terminar, o sea, porque la misma desinformación, los mismos tabúes que tenemos, el mismo lenguaje que utilizamos, que personas inclusive familiares, amigos, que utilizan hasta lenguaje que en vez de ayudarnos, nos hieren. Muchas veces, bueno, si nosotros podemos enumerar todos los pensamientos errados que tenemos sobre este proceso, son innumerables, son muchos. Entonces, ayudar a construir conocimiento
asertivos, o sea, que la persona sepa que un familiar le va a dar un verdadero acompañamiento favorable, porque muchas veces pensamos que acompañar a un familiar, a un amigo, es sentarnos y hablar y nosotros hablar y hablar con él, y es todo lo contrario. Entonces, son esos elementos que hemos aprendido en este proceso que esperamos que la verdad haya un antes y un después en nuestro país. Sobre todo algunos familiares que con la mejor intención del mundo, tal vez ante un momento tan difícil, una pérdida del tipo que sea, pueden usar frases como, pero pon de tu parte, pero piensa en tu familia, pero haz un esfuerzo, pero mira, trata de recomponerte, y realmente pues se necesita de esa ayuda profesional. Hoy más allá, fíjate, el monseñor Víctor Masalle, que ha sido una bendición para nosotros, es nuestro asesor espiritual. Nosotros también, dentro de la misma comunidad, nos dice, el Señor lo quiso así, tranquila, Dios sabe lo que hace. O sea, ya estamos inclusive culpando a Dios de ese dolor, que imagínate uno como adulto, lo que siente en ese momento, pero imagínate un niño, que nosotros le digamos, no, tu papá, Dios se lo llevó, él está bien. El niño no tiene ningún tipo de raciocinio para decir, cuando va a visitar una parroquia, decir, tú te llevaste a mi papá, o sea, tú eres malo, tú no me quieres, tú me abandonaste. Son esos pensamientos tan errados que tenemos, pero gracias a Dios que estamos en el camino. Veo el título del día 26 de junio, facilitando el proceso del duelo. Es importante porque es información, pero veo también dentro de la intervención de ese día 26, duelo por suicidio. ¿Hay un dolor especial o particular o diferente, doctor, de enfrentar un duelo por el suicidio de un ser querido? Y a mí solo de mencionarlo se me encoge el corazón. Por supuesto, el duelo por suicidio hace parte de los duelos deja una culpa, tal vez. De los duelos más estigmatizantes, y tiene unas particularidades que no tienen las demás pérdidas, ¿no? Entonces sí es bastante complejo. Entre ellos, uno de los esfuerzos que hacemos es lograr separar la causa de la muerte del muerto mismo. Sé que no es fácil separar la forma de morir de mi ser querido, pero el esfuerzo que tenemos que hacer por recuperarnos o ayudar a las personas a recuperarse es porque la persona físicamente ya no está, no precisamente por su forma de morir. A veces la gente se queda ahí pegada y le cuesta mucho esfuerzo, pero tenemos espacio para hablar con ellos, incluso tengo yo un grupo de duelo por suicidio, y que pronto tendremos, ese es uno de los planes, ¿no? Porque ya tenemos 2 grupos de duelo en República Dominicana. Excelente. Y se ve que así hace falta. El día 27 hay otra charla, otro encuentro que dice terapia OHA, OHA. ¿Pudiéramos describir de qué se trata? Me queda la curiosidad. Sí, eso es una terapia que enseño yo hace muchos años, que en México la pronuncian como hoja, ¿no? Porque pronuncian la H como J. Sí. Significa oído, hombro y abrazo. Escuchar a la persona. Es lo más básico que puedes hacer en el duelo. Escucharla sin juicios y críticas, que la persona se sienta segura contigo al hablarlo, que le prestes el hombro cuando esté muy afligida, y lo de los abrazos, ¿no? Muchos abrazos, ¿no? Porque la relación entre un profesional o cualquier acompañante de duelo, que no tiene que ser profesional, y una persona en duelo debe basarse primero en la humanidad. Si primero pones como profesional tu título, puedes llegar a ser muy buen técnico, pero lo que necesitan las personas que están en duelo o que incluso están falleciendo es tu humanidad, sentarte a su lado y abrazarle, acompañándole en ese proceso tan difícil. Bien, Miriam, decías que esto es totalmente gratis. Estas charlas, las de Santo Domingo, 26 de junio, repetimos, y 27 de junio en el Teatro Laura Bertrán del Colegio Secundaria Babeque, que está en la Roberto Pastoriza, ¿correcto? Ahí lo estamos viendo en pantalla. Esto no tiene ningún costo. ¿Quiénes pueden asistir? ¿Está abierto al público en general? Abierto al público. La capacidad en Santo Domingo son 200 asientos por charla, o sea, lunes y martes. 6 de la tarde. 6 de la tarde, de 6 a 8. En el Centro León, la capacidad igual, son 200 personas sentadas los 2 días, miércoles y jueves. Igual a las 6 de la tarde. En Baní, en el Centro Pereyó, la capacidad son 150 personas.
O sea que les recomendamos a las personas que lleguen temprano, como es gratuito, no hacemos reservas por ser gratuito también. Entonces, lo que sí le pedimos a las personas que lleguen temprano. Gratuito, gratuito para las personas y todos los que asisten. Sin embargo, doctor Miriam, todo esto tiene un costo. ¿Cómo hace la organización para enfrentar todo esto que requiere una logística? Así es, así es. ¿Quién los está apoyando? Sí. ¿Han encontrado este apoyo económico que es indispensable, es necesario? Así es. Fíjate, esta iniciativa ha recibido el apoyo de la Fundación Blandino, a la cual queremos agradecer infinitamente. Gracias a ello podemos dar todo lo que estamos dando de una forma gratuita. Inclusive se van a recibir, que las primeras 50 personas que asistan, que entren al salón, van a recibir una guía de duelo básica totalmente gratuita. Quiero extender el agradecimiento a la familia Arredondo, al señor Mejía también, porque son entidades que se han unido. Fíjate, esta entidad donde nos recibe con el dolor más grande, quiere dar seguimiento a todas las personas hasta que puedan reintegrarse de una manera fortalecida a la vida después de este proceso tan doloroso. Así que le agradecemos infinitamente a la Fundación Blandino por estar caminando con nosotros este camino de formación, de educación, porque hablamos de contribuir a la construcción de una cultura de duelo en nuestro país, que la verdad no existe. Entonces, poco a poco se está haciendo un camino hermosísimo al andar, porque no solamente son elementos, iniciativas educativas, sino formativas. Nosotros en este año, el doctor Montoya inició un diplomado en tanatología en alianza con UNIBE, una iniciativa tan necesaria porque se está trabajando con los profesionales. Hay pocos especialistas en duelo y la verdad yo creo que es el año de que motivemos a todos estos jóvenes psicólogos que se están formando, mismos psiquiatras, que hay oportunidad, hay necesidad. Y como dice el doctor, lo primero es esa humanidad que yo creo que todo profesional de la salud la tiene. Entonces, este es un dolor que no es fácil, no es sencillo, necesita de mucho apoyo y de mucha ayuda. Entonces, yo creo que estamos trabajando para que una sociedad cambie. Y para eso estamos como fundación y con el apoyo de la Escuela de Tanatología del doctor Montoya. El diplomado ha sido tan exitoso que el próximo año, el 5 de febrero, inicia la segunda versión del diplomado en tanatología. Así que invitamos a todas las personas profesionales que se quieran unir a esta causa, porque al final es tener un país más feliz, un país donde cuando pasemos un proceso de duelo, no es que lo vamos a ver como un proceso normal, pero no es lo mismo enfrentarse con ninguna herramienta ante un proceso tan doloroso como este. Bueno, agradecemos a ustedes este aporte y sobre todo con estas noticias que tenemos en nuestro país cada día, como el comentario que hizo la señora Soraya justamente acerca de los suicidios que han pasado en esta semana justamente en nuestro país. Y qué difícil es, y el doctor lo sabrá, lo difícil que es tratar el suicidio, que lo que es el dolor por una muerte. No nos prepara, nos toma de repente, nos toma por sorpresa. Y sobre todo, Miriam, eso que has explicado, el poder enseñarles a nuestros familiares, a nuestros conocidos y allegados, cómo tratar y cómo hablar del duelo, porque esto el doctor lo debe trabajar muy bien. Me encantaría estar en estas charlas con la programación neurolingüística, que ciertamente son patrones enseñados y aprendidos realmente de nuestro lenguaje corporal, de nuestro lenguaje hablado, y sobre todo algo importantísimo que nos deja como enseñanza, los abrazos. Nuestro silencio muchas veces hablan más que 1000 palabras en un momento tan importante como es el dolor. Así es. Bueno, hay varios libros incluso que están allá en 5 libros que tenemos de la Fundación sobre duelo, que también los pueden adquirir allá. Excelente. ¿Y dónde se pueden conseguir? Están en la librería del Arzobispado, y están en la librería de la Casa de la Anunciación, la librería Siguen.
Estos libros todos van dirigidos a un tipo de duelo, el duelo infantil, el duelo de pareja, el duelo en familia, la hoja de ruta, o sea, tú tener un documento donde tú puedas decir la ruta del proceso que tú estás viviendo. La verdad, como dice el doctor Montoya, la primera iniciativa es más importante, es la información. Y esa biblioteca que ya está disponible en República Dominicana nos ayuda muchísimo a esa primera parte en este proceso que debemos de acudir, que es la información. Bueno, muy interesante esta entrevista. De verdad que yo sé que esto va a llevar un aliento a esas personas que han perdido algún familiar. Interesante, a Miriam de Troncoso y al doctor Montoya, que nos han brindado hoy estas informaciones del duelo, de cómo recuperarse después de la pérdida de un familiar. Soraya. Contribuyendo en la creación de una cultura de duelo. Es este Tour de la Esperanza 2023 para darle sentido a la vida. Recordar las fechas 26 y 27 de junio en Santo Domingo, en Santiago 29 y 28 de junio y el 30 de junio en Baní. Miriam, doctor Montoya, este programa está de hoy en adelante a la disposición de todos ustedes y de toda esta comunidad a la que ustedes de manera tan desinteresada y con tanto amor están acompañando. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga y les siga acompañando en esta hermosísima tarea, labor. Así terminamos. Muchas gracias. A ustedes también. Muchísimas gracias por la atención que nos han dispensado durante toda esta semana. El lunes, si Dios quiere, volveremos a encontrarnos, a cuidarse mucho y a darse muchos abrazos. Muchos abrazos. 7 abrazos por día. Buenas tardes. Hasta aquí, ¿qué pasa? Con Soraya Castillo.